Eibarreko presidenteari ongietorria foru aldundi honetara. Ongietorria eta bene-benetan gure eskerrik onena eman nahi dizuegu, Amaia. Ze kirolgirentzat importantea zen Eibar bezalako klub batekin horrelako hitzarmen bat edukitzea. Gaur hitzarmen berezi bat sinatu dugu, nun eta kirolgik erakusten duen baduela gaitasuna berriro ere bultzada bat eukitzeko eta entitate desberdinekin berriro ere sinadurak eta akordioak egiteko. Kasu honetan gainera oso ulergarria da, Eibarrek lehenengo mailan dagoenetik egundoko bilakaera bizi du. Eta gainera ambizioz eta oso modu bikainean ari dira lanean Eibarren lana, Eibarren presentzia, Eibarren kapazitatea kirol esparruan eta batipat futbolean sendotzeko. Baina hortik aurrera, guk egiten dugun irakurketa foru aldundian da oso positiboa Eibarrek akordio honekin, kirolgirekin egiten duen akordio honen bitartez erakusten duela baita ere konpromiso bat kirolariekin, batipat Eibarreko kirolariekin, disiplina eta modalidade desberdinetako kirolariekin, igerilariak, atletak eta bar, eta baita Bailarako, baita Arrasate eta Eibar Arrasate eta Mendaroko kirolariekin. Konkretuki, Eibar klubak kirolgiri emango dion diru ekarpenaren bitartez, lagunduak izango dira Markel Alberdi, Eibarreko igerilaria, Ander Romarate, Eibarko igerilaria baita ere, igerilari egokitua, baita Malen Ruiz de Azua, Arrasateko pertikista, Maite Maiora, Mendarokoa eta maratoilaria, Peio Osoro, Eibarko atleta, triatloia egiten duena, eta Odei Jainaga, Eibarko Xabalinako atleta baita ere, ez? Horrek zer erakusten du? Eibarrek konpromesu bat daukala futbolatik haratago kirolarekin. Eta kirolarien formazioarekin eta rendimentuzko itinerarioarekin. Eta hori guretzat oso importantea da. Eibarrek momentu honetan bizi duen arrakasta kirolean, futbolean batipat lehen mailan egonda bideratzea baita ere horrelako ekarpenak egitera guretzat oso berri ona da lurraldeko kirol mapa ondo antolatua egon dadin, ezta? Bueno, decía que para nosotros, Amaia, hoy es un día pues realmente muy feliz porque creemos que es muy de valorar que en este momento tan exitoso que estáis viviendo como club, en el que ya os habéis ganado por derecho propio el estar en Primera División y sois un club, digamos, asentado en la Primera División del fútbol, con la trascendencia que todo eso tiene, no solamente para el deporte, sino para otras muchas cuestiones, también las económicas, ¿no? Fundamentalmente del Deba y de Eibar, pero para el conjunto de Guipúzcoa también. El hecho de que, más allá de ese éxito, digamos, futbolístico, de trabajo para confeccionar plantillas competitivas, para trabajar la cantera, como lo hacéis en Eibar, más allá de eso tengáis un compromiso de incorporaros a Kirolgi, patrocinando y ayudando a deportistas concretos, fundamentalmente de Eibar, también de Arrasate y de Mendaro, por tanto de la comarca, y comprometiéndoos con su formación y con su trayectoria a nivel de competición, ¿no? Creo que la foto que hoy hemos escenificado hoy aquí, con la presencia de 3 de los deportistas que van a ser, digamos, apoyados a través de Kirolgi con la ayuda y con el impulso y el empuje y la aportación económica de la Sociedad Deportiva Eibar, es un buen exponente de ese compromiso que a nivel de territorio asume el Eibar, insisto, más allá de su papel futbolístico como parte de esa industria futbolística que es la Sociedad Deportiva Eibar, ¿no? Por mi parte, agradecerte muchísimo como presidenta esa mirada, esa disposición y bueno, pues básicamente eso, ¿no? Te voy a pasar la palabra para que pues hagas tu lectura del acuerdo. Yo sí quiero terminar diciendo que creo que Kirolgi está viviendo de nuevo un renacer.
estamos firmando nuevos convenios con diferentes empresas y con diferentes clubes. Estamos reorientando las políticas de Kirolgi para llevarlas al terreno también de los servicios concretos a los deportistas y a las deportistas. Estamos fortaleciendo su papel en el campo del deporte femenino. Estamos fortaleciendo su papel en el campo del deporte adaptado. Estamos fortaleciendo el papel de Kirolgi como acompañante de las trayectorias y de las carreras, no solamente, de competición y profesionales, por tanto, de los deportistas, sino en las carreras vitales también de las personas, para que el deporte no sea tragante, para que el deporte sea un elemento de construcción vital y un elemento que permita, incluso más allá de la edad natural en la que uno ejerce en esas categorías de rendimiento, pueda tener una vida después que le permita seguir pues desarrollándose personalmente. De todas esas cosas está ahora mismo atento y ocupado Kirolgi, y creemos que con eso le estamos dando un nuevo papel, como dice su lema, Talentua pizten, promoviendo el talento, es en lo que queremos centrar a Kirolgi, ¿no? El hecho de que el Eibar sea uno de esos socios estratégicos ahora mismo para Kirolgi, con esa aportación y con ese apoyo concreto a estos deportistas, lo que hace es pues corroborar la estrategia y contribuir a que Kirolgi siga creciendo. De modo que muchas gracias, Amaya, y pues te paso la palabra. Muchísimas gracias, Denis, por tus amables palabras. Un guztioi. Vamos a ver, la firma de este convenio es un exponente más del componente social que defendemos en la Sociedad Deportiva Eibar. Hace ya ahora alrededor de un año que asumí la presidencia del Eibar y tomé firmemente como compromiso que una de nuestras señas de identidad fuese devolver a la sociedad, a través de la fundación de la Sociedad Deportiva Eibar, parte de lo que la sociedad nos había estado dando durante todos estos años. Hemos llevado a cabo diferentes iniciativas de carácter social, especialmente relacionadas con el deporte y en particular con el fútbol. Hemos destinado concretamente una partida económica de la mano del Ayuntamiento a diferentes modalidades de deporte en el ámbito de Eibar, y con esta firma con Kirolgi creo que estamos extendiendo también estas ayudas no solamente al ámbito de Eibar, sino a la zona de la comarca, que es también uno de los hitos que nosotros, o uno de los objetivos que tenemos, ¿no?, es promover la comarca de Debabarrena. Hemos destinado, además del importe de la mano del Ayuntamiento para los deportes en Eibar, hemos también destinado otro paquete económico para el Memorial Balenciaga, que es también algo que no deberíamos de perder nunca, y hemos aumentado también la dotación para el fútbol femenino. Este convenio que firmamos hoy con Kirolgi Fundazioa es un paso más en este camino y además significa ampliar nuestro compromiso no solamente con los clubes y los deportistas de Eibar, como he dicho, sino en general con la comarca. Pretendemos que estas 6 becas que hoy estamos firmando a deportistas de alto rendimiento no vinculados a clubes sirvan para que otros deportistas representen a Guipúzcoa en las mejores condiciones posibles. Su esfuerzo, el esfuerzo de estos chicos, merece este compromiso por nuestra parte, y nuestro deseo es que cuando entrenen y compitan, sepan que nosotros, tanto la Fundación de la Sociedad Deportiva Eibar como la Diputación de Guipúzcoa, están respaldándoles de alguna manera. Nada más. Muchísimas gracias a todos. A partir de ahora, si tenéis alguna pregunta. ¿Si nos puede precisar cuál es la cantidad que se asigna? Sí, son 70.000 euros anuales, en principio, con la actualización del IPC, si lo hubiera, y son becas de hasta 15.000 euros, si no me equivoco, ¿no?, que se hará de forma compartida y consensuada, en el bien entendido de que el Eibar tiene fundadas razones y es absolutamente lógico que haga especialmente hincapié en su ámbito de influencia de la ciudad de Eibar y de los deportistas de la comarca, aunque obviamente siempre estaremos abiertos a cualquier otra propuesta que venga de allí. Lo que más nos interesa de todo esto, y lo digo muy sinceramente, obviamente el dinero es muy importante, pero es el entusiasmo y la fe que le ha puesto el Eibar a este programa. Es decir, lo vieron desde el primer momento, y a mí lo que me ha trasladado Goizane Álvarez
Nuestra directora de deportes es que en todo momento el Eibar ha estado, ha entendido el proyecto y ha visto su utilidad social, ¿no? ¿Has dicho 70.000? Sí, ¿Son 15.000 euros por deportistas? sí. Como máximo. Hasta. Es el máximo. En función de valoraciones, tasaciones y, o sea, es decir, que se evalúa cada propuesta y se ven las necesidades porque no son los... Hay disciplinas deportivas que tienen unos costes asociados distintos a otras en cuanto a viajes, en cuanto a lo que fuese, ¿no? Eso haría menos de 15.000, ¿no? Porque 15.000 pues es un... Te han Claro, por dicho eso es hasta. En algunos casos puede ser menos, En otros. eso es. Y sería una beca, becas anuales, ¿no? Sí. Ya que estáis aquí en la Diputación, igual también habláis del convenio y ya lo firmáis también. Hacéis todos los dos en uno. Bueno, el convenio, literalmente, entiendo que no se firma el convenio si hablamos de la formación del fútbol base. Ya sabéis que la Diputación hace una especie de bendición apostólica y romana de los acuerdos a los que lleguen. Es verdad que nosotros inspiramos con una serie de valores que los conocéis y los compartimos con el fútbol guipuzcoano y también con el Eibar. Y nosotros lo que hacemos en esta fase es respetar las conversaciones que se están manteniendo entre los clubes en el convencimiento de que serán conversaciones fructíferas. Nuestro convenio sería con la Real, bajo el paraguas de la Diputación. Bueno, pues está en trance, vamos a decirlo, buscando la vía de firmarlo, pero se va a firmar. ¿Está cerca, lejos? ¿Cómo lo ves? Súper cerca. Si hay voluntad por ambas partes, las cosas se hacen. Y la hay. Me gusta entender el marco nuevo en el que entraría el Eibar en ese convenio. Amaya, ¿cuál sería? Es decir, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no?, de la entrada del Eibar en Quiroga, que es pues, hacerse cargo de los deportistas de élite que están en la comarca del Deva, bueno, en vuestro entorno, vamos. Uh-huh. En el caso del fútbol, ¿cuál sería el marco del Eibar? Bueno, el marco, a ver, lo que no te voy a desvelar ahora van a ser los entresijos del convenio, cuando todavía no está ni siquiera cerrado. Entonces, lo que estamos buscando son las vías de poder cerrar este convenio acorde a nuestra situación en estos momentos. No es lo mismo estar en segunda o en segunda B que estar en primera división. Está claro que tenemos la intención de seguir yendo de la mano, de seguir respetando el convenio, pero tendremos que, mientras nosotros estemos en primera división, buscar una vía que sea un poquito más factible y que nos tenga una consideración diferente a la situación en la que estábamos antes. Y esa cuestión la avalamos completamente. Es decir, que ese estatus que está en estos momentos ocupando el Eibar merece un acomodo especial. Y eso lo hemos hablado también con la Real Sociedad y lo han comprendido. Luego, por tanto, entiendo que son ya elementos, pues no sé si de detalle, pero si se entiende eso, yo creo que llegarán a un acuerdo seguro. Volviendo al convenio de aquí, ¿qué tiempo de vigencia tiene? Habéis hablado de 70.000 euros anuales. ¿Quiere decir que hay varios años de vigencia? En principio es de un año prorrogable y obviamente pues cada año tendremos que acordar si se prorroga o no. Obviamente todos sabemos lo que significan. Tiene que seguir el Eibar en primera división. Exactamente. Por eso es de un año, ¿eh? Y prorrogable. Y prorrogable, pues por lo nuestro también, la continuidad. Por eso. Galdera gehiago. Por supuesto, estamos de verdad trabajando arduamente en que los pequeños pasos que iniciamos hace un año se vayan convirtiendo, pues, además de más habituales, pues de más enjundia, ¿no? Al final queremos realmente que la Fundación o la Sociedad Deportiva Eibar, a través de la Fundación, sea capaz, lo dije hace ya un año, de continuar siendo el ombligo que nos une a la sociedad. Y tenemos que aprovechar nuestra situación en estos momentos para intentar impulsar todo esto, no solamente en la ciudad de Eibar, que sí, que es importantísimo, pero extenderlo hacia la comarca.
Muy bien, pues si no hay más, insistir en el agradecimiento a Maya y en tu nombre al conjunto de la Sociedad Deportiva Eibar y nada más, insistir en el agradecimiento. Pues gracias, Denise. Seguiremos. Eso es.